Mira, quiero darte un consejo, pero antes déjame ponerme el cinturón porque te quiero dar este consejo. Deja de estar escuchando las personas pobres que te dicen cómo hacer o que te explican cómo funciona el dinero. ¿Por cuál motivo? Porque lógicamente si una persona es pobre, ¿cómo hace a explicarte qué cosa hacer con tu dinero, qué cosas puedes hacer, cómo puedes invertir? ¿Cómo hace a decirte que una cosa es arriesgada? No, pero es que mira, yo no hagas eso porque yo tuve, qué sé yo tuve mi primo que me contó que a él le fue mal en ese negocio que intentó hacer. Okay, tú no tienes que escuchar absolutamente a las personas pobres. ¿Por cuál motivo? Porque no tienen ni siquiera la mínima idea de cómo se hace. Son pobres. No es posible. Ok, entonces, la primera cosa que tienes que hacer es, tú quieres llegar a ser rico, quieres llegar a ser millonario, tú tienes que escuchar solamente las personas que han logrado conseguir eso. Okay, que han logrado conseguir eso y que pueden enseñarte a hacer la misma cosa. Okay, deja de escuchar a las personas que no pueden enseñarte un resultado. Esa cosa es fundamental. Ok, mira que una persona, las opiniones no cuentan. Esta cosa es importante. La única cosa que cuentan son los resultados. Ok, una persona te dice, no es que yo creo que esa cosa es difícil, no es que yo creo que no es posible hacer esa cosa. Ok, déjalos por allá porque simplemente ellos piensan, tienen una convicción, tienen un paradigma que les dice que no es posible hacer esa cosa. ¿Por cuál motivo? Simplemente porque nunca lo han hecho, simplemente porque probablemente ellos han sido toda su vida pobres, que no tiene en realidad el hecho de haber sido pobre no quiere decir nada. ¿Cómo hago a saberlo? Porque en realidad yo nací pobre, nací en una familia humilde, nací en un país pequeño en El Salvador, que hace parte de la América Central. Vine a Italia a 18 años con tantísimos sueños, no tenía absolutamente dinero, estuve por muchísimo tiempo con €1 en la bolsa, estuve quebrado por tanto tiempo, pero a un cierto punto entendí que era posible hacerme rico empezando desde cero en muchos sectores en realidad, ¿okay? Pero yo escogí de empezar en el sector inmobiliario, ¿okay? En el sector inmobiliario yo me hice rico en el giro de 2 años, ¿okay? ¿Fue fácil? Absolutamente no. Lógicamente tuve que pagar un precio, lógicamente tuve que trabajar prácticamente 18 horas al día, tuve que aprender tantas cosas, tuve tantísimos errores que me han costado más de 400.000 euros hasta este momento. ¿Por cuál motivo? Porque yo no tuve un mentor, yo no tuve una persona que me enseñara y me dijera, William, tienes que hacer de este modo. O sea, yo empecé simplemente yo solito y empecé a tratar de hacer las cosas. Entonces me equivoqué, tuve tantísimos errores, pero en el giro, te repito, de 2 años ya era una persona rica, o sea, ya había hecho mi primer millón. Entonces, si yo hice esta cosa, quiere decir que en realidad es posible hacerlo para otras personas. ¿Okay? Ahora, podrías decir, sí, William, pero es que probablemente tú lo hiciste, pero es que quizás tú, qué sé yo, tú sabes hablar bien y tú tuviste, quizás alguien te ayudó y quizás tú tienes ya la capacidad de hacer esto. No, yo no me siento más inteligente de las demás personas. Soy seguramente más inteligente de muchísimas personas del punto de vista financiero, como lo son todos los ricos, ¿ok? Nadie se vuelve rico sin inteligencia financiera, sin saber cómo funciona el dinero, sin saber cómo funciona el juego del dinero. ¿Cómo puedes aprender el juego del dinero en la universidad? No, en la universidad no te van a enseñar ni mierda de eso, no enseñan, en la escuela no enseñan cómo hacer dinero. Tú puedes aprenderlo solamente de una persona rica, ¿ok? O puedes aprender tratando de, qué sé yo, leyendo algunos libros, entiendes cómo funcionan ciertas cosas y puedes empezar a hacerlo. Un poco como empecé yo, ¿okay? Yo leí el libro de Robert Kiyosaki. Primero, yo tenía un cliente multimillonario, yo hacía el personal trainer antes y esta persona me dijo, mira, William, que en realidad es posible hacer esta cosa empezando hasta desde cero. Entonces, yo empecé a tratar de ver cómo se hacía esta cosa, le pedí que me enseñara. Esta persona lamentablemente me iba a enseñar, pero falleció, ¿ok? Entonces yo lo que hice es que empecé a buscar por todos lados, empecé a buscar, qué sé yo, en un blog, empecé a buscar en Google, empecé a buscar
en YouTube, empecé a buscar por todos lados, ¿ok? Empecé a comprar libros. El primer libro que yo compré es el de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, que absolutamente te aconsejo. Y cuando yo leí esas cosas, yo dije, entonces esta mierda es cierta. Yo quiero hacerlo, ¿ok? Y estoy dispuesto a pagar el precio para hacer todo eso, ¿ok? Y el precio fue bastante duro inicialmente porque, te repito, yo no sabía absolutamente nada. Entonces, primero que nada, tuve que lógicamente cambiar mi mente, ¿ok? Primero, para aceptar, primero que no tenía la razón yo, ¿ok? ¿Por cuál motivo? Porque si yo no era rico, quiere decir que yo seguramente no sabía absolutamente nada. Luego dijo, ok, habrá gente que me puede enseñar, obviamente, cómo se hace. Luego no encontré a nadie y empecé yo solito a tratar de hacerlo. Okay, pero es una cosa que puedes hacer absolutamente. Pero, te repito, la cosa importante es que tú no escuches personas que no tienen dinero, porque no te van a llevar a ningún lado. Yo escucho gente que me dice, yo en Italia enseño a la gente también a cómo hacer exactamente mi trabajo, como te estoy diciendo, en el sector inmobiliario. Y yo tengo gente que antes de empezar mis cursos me dicen, no, William, pero es que fíjate que yo prácticamente quise hacer una propuesta, okay, para comprar un apartamento, pero me dijeron que no es posible. El agente inmobiliario me dijo que no es posible por esto, por eso. Entonces esta gente se pierde la motivación y a un cierto punto dice, ve, quizás es cierto, entonces quizás es muy difícil, entonces, bueno, quizás me voy a dedicar a hacer otras cosas. Okay. Y luego empieza la gente que tienen alrededor, que es toda gente pobre, le dice, no, mira, ya viste, yo te lo dije, tú escuchaste a aquel otro que te motivó, que te dijo que era posible, y yo te dije que tuviera los pies en la tierra, que no es cierto toda esta cosa que te están diciendo, y pendejadas de este tipo, pendejadas. ¿Por qué pendejadas? Porque hay gente que jamás ha hecho esto, ¿okay? Y si hay gente que jamás ha hecho esto, obviamente no pueden saber de lo que están hablando. O sea, tú, en el momento en el cual tú quieres aprender una determinada cosa, tú le tienes que preguntar al especialista de esta cosa. Por ejemplo, si tú eres una persona que quiere aprender, qué sé yo, a esquiar, por ejemplo, vas donde un maestro de esquí. Si tú eres una persona que, por ejemplo, dice, ok, yo quiero aprender a bailar, vas donde un maestro que te enseña a bailar. Ok, si tú quieres aprender cómo hacer dinero, tienes que ir donde una persona que se hizo rica empezando desde cero. ¿Por cuál motivo? Porque esa persona obviamente te va a saber dar los secretos que utilizó, todos los errores que hizo, te va a decir, mira, yo hice todos estos errores, entonces tú no tienes que hacer esta determinada cosa, ¿ok? Y tienes que hacer de este modo. Se hace así, ¿ok? Puede parecerte una cosa muy difícil en este momento, puede parecerte una cosa muy lejana, puede parecerte casi que lo que yo te estoy diciendo no es cierto. Yo era como ti, al inicio no creía, o sea, yo decía, más será cierto, pensaba yo, ¿no? Okay. Yo vivo, te repito, para mí fue todavía más duro porque yo vivo en Italia, okay, desde hace 18 años en Milán. Entonces, yo decía, yo tengo también el problema de la lengua, o sea, yo no, qué sé yo, no soy italiano, los italianos seguramente se les hace más fácil. Mi italiano, decía yo, no es perfecto y toda la cuestión. Pendejadas que me decía la cabeza. Cuando luego dejé de pensar todas esas cosas, me di cuenta que en realidad yo podía tener resultados como todas las demás personas. ¿Okay? Entonces, existen tantísimas personas que empezando desde cero en el mundo se han convertido en ricas. Puedes hacerlo tú también. ¿Okay? ¿En qué modo puedes lograrlo? Primero, suscríbete a este canal, activa las notificaciones, activa la campanita. ¿Por qué? Porque te voy a estar enseñando tantísimas cosas de cómo yo empecé, de cómo yo hice para generar el dinero que logré hacer, cómo yo me hice no solo rico, sino también libre desde el punto de vista financiero en el giro de 2 años, ¿ok? Y te voy a estar enseñando todas las cosas que actualmente me generan muchísimos ingresos, porque yo ya no trabajo solamente en el sector inmobiliario, sino que tengo tantísimas empresas en Italia, en muchos sectores. ¿Okay? ¿Por cuál motivo? Porque las personas ricas no tienen que tener una sola fuente de ingresos, sino que tienen que tener varias. ¿Okay? Entonces, inscríbete al canal, activa las notificaciones, ¿ok? Y nos vamos a estar viendo próximamente en este canal. Déjame un comentario si te ha gustado este video. Si no te ha gustado, es tu problema, no es mío. Y nos vemos a la próxima.